la primera parte de la arritmia permanente más frecuente en el mundo entero y que lamentablemente cada vez es mayor y causa muchísimos problemas, como vamos a ver. Así que es bueno que sepan algunos conceptos básicos porque seguramente algún familiar va a tener esta arritmia. La siguiente. Lamentablemente, muchas enfermedades se diagnostica ya por las complicaciones que produce. No se diagnostica precozmente como para prevenir que tenga, en este caso, por ejemplo, una embolia. Y muchas veces los médicos no nos ponemos de acuerdo en algunos conceptos y ponemos en riesgo a los pacientes. Esta señora, por ejemplo, es una señora que se conocía que tenía fibrilación auricular, pero necesitaba una cirugía de prótesis de rodilla y obviamente se suspendió la medicación, pero no se reinició precozmente por el temor del cirujano de que vaya a sangrar. Si bien el riesgo de la fibrilación auricular, aunque sea el más alto, no es del 100% de embolia de ninguna manera, pues lamentablemente alguna persona sí va a tener esta complicación. Y a esta señora la vimos justamente por eso. 3 semanas después de la cirugía, no se había reiniciado la anticoagulación y tuvo un cuadro de un ACV felizmente menor. Siguiente. Como ya adelantamos, esta arritmia es la más frecuente en el mundo entero. La arritmia sostenida, posiblemente algunas extrasístoles es la arritmia más frecuente, pero habitualmente esas no tienen peligro. Pero como arritmia sostenida, la fibrilación auricular es la más frecuente en el mundo entero. Recordarles que ya han visto en las clases de electrocardiograma que hay 2 criterios muy importantes para su diagnóstico. La primera es la ausencia de una onda P y la segunda, la distancia entre las eres es completamente irregular. Lamentablemente, al no existir una activación auricular coordinada, pues la aurícula ya no se contrae, simplemente, como dice básicamente su nombre, tiembla, hace movimientos de fibrilación auricular, lo cual obviamente no cumple su función de contraerse y contribuir en el llenado ventricular durante la diástole. La siguiente. Estos son ejemplos para que ustedes vean que no hay un solo patrón de fibrilación auricular. Pueden existir varios patrones, pero los conceptos básicos sí se mantienen. En el trazo de arriba, ustedes ven que no existe onda P y que la distancia entre las eres es completamente irregular. Entonces, cumple los criterios para una fibrilación auricular. En el trazo de abajo, sobre todo en la derivación V1, ustedes ven unas ondas diferentes al trazado de arriba, que muchas veces se puede confundir con un aleteo auricular. Los 2 trazos son fibrilación auricular. El trazo de abajo se llama fibrilación auricular de onda gruesa y el de arriba se llama fibrilación auricular de onda fina. Cuando se ven estas ondas de fibrilación y miden más de 1 milímetro en amplitud, se llama de onda gruesa. Es una variante, a veces tiene relación con el tamaño de las aurículas, pero el mayor peligro es que podemos confundir con un aleteo auricular. ¿Cómo diferenciamos? Analizando justamente estas ondas de fibrilación auricular.
Ustedes ven que tiene una frecuencia más de 300. Es irregular entre cada uno de ellos y la forma también varía y las RRs son completamente irregulares. Al contrario del aleteo, que habitualmente la distancia entre las ondas del aleteo, los dientes de sierra, es la misma, habitualmente el RR es regular y la frecuencia es mucho menor, alrededor de 250 a 300 aproximadamente. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante conocer esta arritmia? Pues porque nos trae muchísimas complicaciones. Y felizmente hoy en día hay muchos métodos en los cuales podemos sospechar esta arritmia y hacer un electrocardiograma para confirmarla. ¿Cuáles son las consecuencias de la fibrilación auricular? Varias perjudiciales. Primero, que se forman trombos en la aurícula. Estos trombos, por la misma circulación, se van a desprender de la aurícula y pueden ir a cualquier territorio arterial. Lamentablemente la mayoría van al cerebro, puede ser mortal o dejar una secuela a veces importante. Pero puede ir también hacia el brazo, hacia el estómago, a cualquier otro órgano, puede ser comprometido con una tromboembolia. Ustedes saben que las aurículas participan en el llenado ventricular durante la diástole. Dependiendo del estado del corazón, la contracción auricular puede significar entre el 10 y el 40% del llenado ventricular. Como no hay contracción auricular en la fibrilación auricular, pues se reduce el llenado ventricular y sobre todo si el paciente tiene una estenosis mitral o tiene insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular de alta respuesta, pues descompensa muy rápidamente. Otra consecuencia es que esta arritmia o cualquier otra arritmia que se mantenga con frecuencias altas durante un periodo prolongado, la sola arritmia daña el miocardio. A eso se llama taquicardiomiopatía. A veces el paciente está meses, años con frecuencias altas, no solamente fibrilación, y vemos que el músculo se deteriora. Felizmente, una vez corregida la arritmia, la mayoría de ellos recuperan la función ventricular. En personas que tienen cardiopatía isquémica, que ya lo hemos visto, una fibrilación auricular puede desencadenar una angina inestable, puede desencadenar un dolor en la angina crónica, porque va a reducir la oferta de sangre hacia el miocardio. Y obviamente puede producir disnea, fatiga, lo cual va a alterar la vida normal del paciente. Siguiente. Para que vean ustedes cuán importante es la fibrilación auricular, acá les muestro algunas publicaciones donde, en primer lugar, se ve que las causas cardioembólicas más o menos son 1/3 de todas las embolias en estos registros internacionales. 1/3 de las embolias es por causa cardíaca y más del 90% de estos son por fibrilación auricular. Pero nada sería esto, sino que además hay casi otro tercio en el cual no se puede identificar la causa de la embolia con los estudios que se hacen durante la internación. Con el electro, con un holter de 1 o 2 días, el paciente está en ritmo sinusal, no hay fibrilación auricular, se estudian otras fuentes de embolia, carótidas, etc. No se ha encontrado una causa clara y a eso se llama
ACV criptogénico o de etiología indeterminada. La siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se está postulando y haciendo hoy en día? Se cree que sobre todo personas mayores y que tengan factores de riesgo como presión alta, diabetes, etcétera, tienen fibrilación auricular, pero está oculta, no se presenta en el primer evento de embolia. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere hoy en día en aquellas personas que tienen embolia? No se ha identificado la causa, se debe sospechar fibrilación auricular y hacer monitoreos prolongados del ritmo. Siguiente. En este trabajo se ve cómo cuantos más días tú monitoreas a un paciente, tienes más chances de encontrar fibrilación auricular, que es una indicación de anticoagulación y se asume, aunque hay discusión, que fue la causa de la embolia. Lo clásico era hacer un Holter de 24 a 48 horas, pero fíjense cómo a la semana ya aumenta la probabilidad de detección de fibrilación auricular y al mes llega casi al 15% de detección de fibrilación auricular en estas personas que no se conocía la causa. Es por eso que hoy en día la mayoría de las guías recomiendan un monitoreo de un mes si es que no se encuentra la causa de embolia para detectar fibrilación auricular. Siguiente. Este es otro trabajo que más o menos es el mismo concepto, solo que acá utilizaron grabadores implantables como pequeños marcapasos y podían seguirlos durante 2 años aproximadamente haciendo lecturas periódicas. Siguiente. ¿Qué se vio en este trabajo? Básicamente lo mismo que en el anterior. A mayor tiempo de monitoreo del ritmo, mayor probabilidad de que detectemos una fibrilación auricular. Entonces, en casos seleccionados, hoy en día se puede monitorear inclusive durante 2 años el ritmo cardíaco. Pero lo más frecuente es durante un mes en esas personas que no se identificó la causa durante la internación por la embolia. La siguiente. Sobre todo para el tratamiento de la fibrilación auricular, se han resumido en 2 mecanismos fisiopatológicos que producen la fibrilación auricular. Uno es el clásico. Antes de que se hagan estudios electrofisiológicos, siempre hemos asumido que hay focos ectópicos en toda la aurícula, en varios lugares de la aurícula, y eso genera la fibrilación auricular. Pero últimamente se ha demostrado que varios pacientes no tienen focos a nivel de la aurícula, sino están a nivel de las venas pulmonares cuando desembocan en las venas pulmonares. A esto se llama origen focal y este tipo de arritmias se pueden eliminar mediante una ablación. En cambio, si el mecanismo es porque existen múltiples focos a nivel de la aurícula, es imposible que esos pacientes puedan eliminar esta arritmia. La siguiente. Esta es una imagen justamente para mostrar eso. Ustedes tienen ahí las venas pulmonares que están desembocando en la aurícula izquierda y están representando esos posibles focos que están generando, que están iniciando la fibrilación auricular. Pero no hay ningún foco a nivel de la aurícula. Siguiente. Entonces, anterior. Esa. Entonces, hoy en día
aislando las venas de la aurícula, se puede eliminar esta arritmia. Se hace un aislamiento eléctrico mediante radiofrecuencia y otros estímulos y se desconecta básicamente eléctricamente las venas pulmonares de las aurículas. Entonces, esos focos ectópicos ya no llegan a la aurícula y de esta manera se puede solucionar esta arritmia. Ahora sí, siguiente. Para comprender un poquito el tratamiento y también las complicaciones, más o menos podríamos resumir en este gráfico algunos conceptos importantes. Ahí tienen las aurículas. La fibrilación auricular es más frecuente que se origina en la aurícula izquierda. Tiene como 300 hasta 700 estímulos eléctricos, pero ineficientes, desorganizados, por tanto, no activan las aurículas y estas no se contraen adecuadamente. Felizmente, el organismo tiene al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular retarda la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. Si no tuviéramos un nódulo auriculoventricular, la mayoría de las fibrilaciones auriculares serían mortales. Si pasan 400 estímulos hacia el ventrículo no tiene tiempo de llenarse con esa frecuencia, por tanto tampoco va a tener un gasto cardíaco y la persona va a fallecer. Felizmente, el nodo AB frena muchos de estos estímulos y solamente pasa el que puede en el momento que eléctricamente es posible atravesar el nodo auriculoventricular. Como esto no se lo puede predecir, es justamente por eso es que la distancia entre las eres es completamente irregular. Porque pasa el estímulo que puede, sin ningún patrón específico. La frecuencia de los estímulos que pasan cuando el paciente no está en tratamiento, habitualmente es alrededor de 150, 180. Pero existen los dos extremos. A veces se bloquea el nodo auriculoventricular, entonces no deja pasar los estímulos y la frecuencia puede ser mucho menor e inclusive necesitar un marcapaso para estimular los ventrículos. Y puede darse la otra situación, que a nivel del nodo auriculoventricular permita el mayor pasaje, muchas veces en enfermedades de preexcitación ventricular, y en estos casos la frecuencia ventricular es mucho más alta y por tanto estas fibrilaciones son mucho más peligrosas. Pero lo habitual, sin tratamiento, es que pasen entre 150 a 180 por minuto. La siguiente. ¿Por qué es tan frecuente esta arritmia? Pues porque está asociada a muchísimas enfermedades e inclusive corazones estructuralmente normales pueden tener esta fibrilación auricular por algunas alteraciones en los canales de calcio, etc. Cualquier patología que vaya a alterar las aurículas puede provocar fibrilación auricular. La estenosis auricular posiblemente sea la enfermedad que más dilata la aurícula, que más hace crecer la aurícula, por tanto muchos de estos pacientes hacen fibrilación auricular. Pero enfermedades más comunes como la hipertensión arterial también están asociadas a fibrilación auricular. El cor pulmonar, la cardiopatía isquémica también desencadenan fibrilación auricular. Hoy en día se hace muchísimo deporte y a veces de muy alta intensidad. Dicen que esto podría desencadenar desorganización eléctrica y hasta anatómica en el corazón y los pacientes pueden hacer fibrilación auricular por
demasiada actividad física. Y algunos estímulos en forma aguda también desencadenan fibrilación auricular. Por ejemplo, lo que hacemos algunas veces los viernes, ingerir alcohol puede desencadenar fibrilación auricular, se llama justamente corazón de fiesta, se desencadena. Una cirugía, sobre todo cardíaca, puede provocar fibrilación auricular. Una miocarditis, la embolia pulmonar, el hipertiroidismo también provocan fibrilación auricular y muchas otras causas más. Es por eso que es la arritmia más frecuente en el mundo entero. La siguiente. La edad es lamentablemente les digo, ya pasé los 60, pues es un factor de riesgo para toda enfermedad. Y la fibrilación auricular no podía ser una excepción. Como hemos visto en las anteriores clases, la edad es un factor de riesgo que no lo podemos modificar para cardiopatía isquémica. Pues también la edad hace que se presente con más frecuentemente la fibrilación auricular. Y fíjense, a los 80 años, aproximadamente el 10% de la población tiene fibrilación auricular. La siguiente. Es muy variable cómo se detecta la fibrilación auricular. A veces no tiene absolutamente ningún síntoma y se puede detectar en forma incidental, porque, por ejemplo, al auscultarle vemos que es irregular al tomar el pulso o al tomar la presión, o en algunos lugares y en algunas guías recomiendan hacer un electrocardiograma de rutina, sobre todo en personas mayores de 70 a 75 años. Y cuando es sintomática, puede presentar síntomas por alguna complicación o por la alteración que produce en el funcionamiento cardíaco. La persona, por ejemplo, puede tener palpitaciones, falta de aire, mareos, síncope, dolor en el pecho y, como vimos en el caso clínico, lamentablemente tiene a veces un ACV, una crisis isquémica transitoria, una embolia a cualquier lado o empeora y puede provocar por sí sola, si está mantenida, una insuficiencia cardíaca. La siguiente. El pilar fundamental, indiscutido, para la fibrilación auricular es el registro de un electrocardiograma en 12 derivaciones. Pero muchas veces la fibrilación auricular, como ya hemos mencionado, no está en forma permanente. Solamente son algunos momentos que tiene fibrilación auricular y da la casualidad que justo cuando hacemos el electrocardiograma no está en fibrilación auricular. Entonces, cuando sospechamos que pueda tener alguna arritmia, recurrimos a registros más prolongados del electrocardiograma. El Holter, que es un registro permanente del ritmo, puede variar desde 24 horas hasta un mes hoy en día. Y pueden haber algunos grabadores mucho más sencillos que detectan básicamente las arritmias y no graban permanentemente como el Holter. También con una duración prolongada. Si con cualquiera de estos métodos nosotros detectamos los criterios que hemos mencionado, pues hacemos el diagnóstico indudable de fibrilación auricular. Hay algunos otros métodos o algunas otras oportunidades, como en pacientes portadores de marcapasos, que al hacer el chequeo podemos ver que en algunos momentos ha tenido frecuencias muy altas. Se puede sospechar que tiene fibrilación auricular, sobre todo cuando es sostenida, pero no podemos aseverar que realmente tenga fibrilación auricular si no hemos registrado ese evento. La siguiente.
Si tenemos el cuidado de fijarnos muy bien si tiene o no tiene onda P, si el RR es irregular, tenemos 90% por lo menos de posibilidades de que el diagnóstico realmente es una fibrilación auricular. Sin embargo, hay situaciones en las cuales podemos llegar a tener dudas, como cuando hay frecuentemente extrasístoles auriculares, podemos confundir con un aleteo auricular, sobre todo cuando el aleteo tiene una conducción 2:1 y la frecuencia ventricular es muy alta. Podemos llegar a tener confusión con algunas extrasístoles ventriculares. A veces en la taquicardia sinusal no se la ve muy bien la onda P, pero obviamente la taquicardia sinusal va a ser regular. Y la taquisupra también, que ustedes ya han visto que es regular. Entonces, si bien debemos considerar otras patologías que pueden producir latidos rápidos, etcétera, tenemos que tomar en cuenta estas posibilidades diagnósticas. La siguiente, por favor. En 5 minutos terminamos. Para fines prácticos, la fibrilación auricular se la clasifica en estos 4 tipos de fibrilación auricular, que su manejo difiere en algunas cosas. Cuando un paciente no tiene el diagnóstico de fibrilación auricular y hemos detectado por primera vez, pues se llama así, es una fibrilación auricular de primer diagnóstico, de primera vez, y debemos ver qué características tiene para poder encuadrar en alguno de estos 4 tipos de fibrilación auricular. La paroxística es aquella fibrilación auricular que dura menos de 7 días. Habitualmente dura menos de 48 horas y revierte en forma espontánea, habitualmente. Hoy en día, aunque hagamos maniobras de reversión farmacológicas o eléctricas, pero la arritmia ha durado menos de una semana, se llama fibrilación auricular paroxística. Si no revirtió en una semana, ya se llama persistente. La persistente tiene todavía la posibilidad de reversión a un ritmo normal, pero dura más de 7 días. Cuando esta arritmia dura más de un año, pero mantiene la capacidad de volver a un ritmo normal, se llama persistente de larga duración. Y finalmente, si dura varios años, tiene una aurícula completamente desestructurada, ventrículos grandes, etcétera, esas personas ya no tienen chances de recuperar el ritmo y se los mantiene en fibrilación auricular. A eso se llama una fibrilación auricular permanente. Tomamos medidas para que no hagan embolia, etcétera, pero ya no intentamos hacer maniobras de reversión porque no van a ser efectivas o porque van a durar muy poco tiempo. Entonces, el médico y el paciente la aceptan esta arritmia y se queda permanentemente. La siguiente, por favor. Esto más o menos representa lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior. Cuánto dura cada una de estas arritmias, si puede o no cardiovertirse y, por supuesto, si tienen o no tienen recurrencia. La fibrilación auricular paroxística, por supuesto que puede tener recurrencias, puede tener varios episodios. La persistencia, lo mismo. Y la permanente, pues, ya se quedó en fibrilación auricular. La siguiente. La repercusión clínica del paciente con fibrilación auricular más o menos se lo estratifica también igual que la disnea.
de acuerdo a cuánto está afectando a esa persona. Esta es una clasificación de la Sociedad Europea de Arritmias. Se dice, era 1 cuando es asintomático prácticamente, y cuando van avanzando los síntomas, pues va a ser estadio 4 cuando el paciente realmente no le deja hacer sus actividades normales. Siguiente. Esos son algunos conceptos de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se diagnostica? Y el día lunes vamos a continuar con el tratamiento de la fibrilación auricular y algunos conceptos de otras arritmias supraventriculares y ventriculares. Vamos a quedar acá y vamos a ir a hacer viernes de soltero. Si tienen alguna pregunta, si no, el día lunes a las 7 de la noche. Adiós, doctor, muchas gracias. Chao.